este encuentro. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Para los que es la primera vez que se conectan, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme, enorme placer de darles la bienvenida a este otro encuentro de Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa que tiene como objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en esta gélida, gélida Canadá, con estas actividades gratuitas que nos incluyen a todos y a todas. Como muchos de ustedes saben, somos fieles creyentes de la cultura para todos, motivo por el cual son gratuitas mientras podamos seguir bancando este espacio. Y la idea es, si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevas escritoras, nuevos cines, nuevas lecturas y nuevas miradas en este mundo que está complicado, y proponemos este espacio para poner un poquito de pausa en redes sociales y ¿cómo se llama? En las plataformas. Y ¿saben qué? Antes de seguir, voy a tener que mutear a todos. No tiene nada que ver con las libertades individuales, les juro, es más que nada para poder grabar bien. Em, y como muchos de ustedes saben, esto sería imposible, imposible, imposible este espacio sin la ayuda de un montón de personas que nos ayudan, de instituciones como el Toronto Art Council, del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, Diálogos Online, el Correo Canadiense, la plataforma Cuéntame un libro, ahora Canadá, y sobre todo, sobre todo, sobre todo a todos y a cada uno de ustedes que nos ponen un like, que recomiendan estas charlas. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Todo nos ayuda un montón. Les prometo que Back in Life News. eh, eh, y me olvido siempre porque no lo anoto. Gracias, Roberto, por recordármelo. Gracias. Alan también. A todos y a cada uno de ustedes, gracias de todo corazón. Y este encuentro, muy esperado por nosotros, muy esperado, y quiero igual decirles que estoy un poquito nerviosa porque somos una banda hoy, entonces me da un poquito de nervios esto. Se marca en nuestro ciclo de narrativa contemporánea, donde siempre decimos que en Inspirada somos muy suertudos, porque hemos contado con la generosidad de un montón de escritores, directores de cine, artistas que se han sumado. Y en este ciclo de narrativa contemporánea, donde hemos tenido la suerte de tener a Gaby Capison Cámara, a Fernanda Trías, a Laura Alcoba, hoy nos damos el lujazo, lujo, lujo, lujo total de tener a nuestra querida, admirada Selva Almada, y es realmente una alegría enorme, enorme en que estés acá. Muy bienvenida, Selva. Hola, Caro, hola a todas y a todos. Bueno, muy agradecida yo también con la invitación y que bueno, lo venimos preparando hace bastante, así que hoy llegó el día, así que muy contenta. Me alegro. Para los que es la primera vez que vienen, de nuevo, la idea es que vamos a charlar con Selva durante un lindo rato mientras nos tomamos un tecito. Algunos ya creo, ya los vi ahí con la copita de vino, también está permitido. Nosotros no censuramos a nadie en esos aspectos. Eh, y el chat va a estar abierto durante toda la charla. Si quieren hacer alguna intervención, el chat va a estar abierto. Pero recién al final vamos a abrir a preguntas o comentarios para Selva. Así podemos tener una charla y un encuentro ordenado. En- Así que bueno, arrancamos. Y esto que les decía, que para los que no son de Argentina, em, parte de la obra de Selva, y de donde la provincia de donde yo crecí, que es Misiones, es una región de Argentina que es en el noreste, que es lo que es una Mesopotamia. Son tres provincias que están entre ríos. Eh, y donde hace mucho calor, hay muchos mosquitos, hay mucho verde y muy al norte una tierra muy colorada, que son cosas muy particulares. Y en ese ambiente de tanta intensidad, de aromas, de olores, de sonidos, de fauna y de flora, transcurren
gran parte de las tres novelas de las que vamos en principio a hablar y después vamos a hablar del resto de la obra con Selva. Bueno, primero arrancar, ¿cómo arrancaste a escribir, Selva? Pregunta obligada en este espacio. Hmm. A ver, yo empecé a escribir, yo siempre digo, empecé a escribir de grande porque, no sé, tengo amigas o amigos escritores que escribían desde chiquitos y que querían ser escritores desde que iban a la escuela primaria. Y yo empecé a escribir ficción de grande, como alrededor de los 19 años, porque sí quería ser periodista, o sea, me interesaba la escritura, pero más relacionada a la no ficción y al periodismo. Eso sí, desde chiquita, porque en la escuela llevamos un periódico entre mis 9 años y mis 12, que terminé la escuela primaria. Y bueno, y lo que quería hacer era periodista gráfica, ¿no? O sea, no sé, Específica. sí, sí, esa era mi relación con la escritura, era esa, el periodismo, como no periodista de televisión, ni de radio, ni nada de eso, sino de un diario y bueno, qué sé yo, todo ese mito que había en aquel momento de los diarios, y lo que veíamos en las películas, las redacciones así, con gente trabajando, escribiendo a máquina, porque ni siquiera, o sea, todavía no había computadoras, esas redacciones llenas de humo. Bueno, todo ese mundo me parecía fascinante. Y cuando terminé entonces la escuela secundaria, me mudé a Paraná. Yo, o sea, soy de un pueblo muy chiquito de Entre Ríos y Paraná es la capital de la provincia. Y bueno, y allí fui a estudiar comunicación social. Y estando en la carrera, teníamos dos talleres. Uno era un taller de periodismo, o sea, de escritura periodística bien así concreta. Y el otro era un taller un poco más lúdico, más con, qué sé yo, disparadores para aflojar la muñeca, para... Bueno, y ahí empecé a escribir, no sé, un relato y no sé, y dije, pero me gusta, me había desencantado un poco de la carrera, de lo que estaba estudiando. Y sí, desde chica había sido, o sea, desde que tengo memoria, los libros y los cuentos y las novelas, y era muy lectora de literatura, pero bueno, curiosamente no se me ocurría ser escritora. Y bueno, ahí dije, bueno, me gusta más explorar por este lado, así que dejé la carrera, empecé a estudiar el profesorado de literatura también ahí en Paraná. Y bueno, y ahí tuve la suerte de conocer a otras compañeras y compañeros que también escribían, que también estaban haciendo la carrera, pero más porque querían ser escritores que por querer ser profesores o docentes de literatura. Y empezamos a juntarnos. En general era en mi casa, como yo no era de la ciudad, vivía con amigas y qué sé yo, bueno, y nos juntábamos a eso, a leernos, a proponernos consignas de escritura, como una especie de taller sin guía, sin tallerista, como más horizontal y espontáneo. Y bueno, y ahí sí, ahí empecé a escribir. Bueno, que Argentina Empecé a tiene una gran tradición de talleres literarios. O sea, en Argentina hay mucho taller literario, ¿no? Sí, pero en esa época no era tan habitual fuera de Buenos Aires. Ajá. Entonces, en Paraná había un taller, por ejemplo, de poesía que lo daba una profesora que teníamos también en la carrera. Pero bueno, de narrativa no había, entonces como medio que nos lo inventamos nosotros. Además supongo no, además no teníamos un peso, entonces creo que pagar un taller literario era algo que nos excedía un poco. Pero bueno, estuvo buenísimo y fue una época de eso, de mucha escritura y eh, de compartir eso en grupo. Por eso yo después, cuando me mudé a Buenos Aires, lo primero que hice fue anotarme en un taller de escritura. Y de hecho estuve en ese taller, que fue el taller de la ISECA, durante 15 años, hasta que la I dejó de dar taller porque ya estaba bastante enfermo y demás. Y después, la verdad es que me costó mucho seguir escribiendo sin
De Sí, acompañamiento. sí, este intercambio grupal bueno, había, como que toda mi vida con la escritura había estado relacionada con otras personas. Bueno, y después hiciste se escribieron la biografía de la Iseca a 400 manos, ¿no? Como un montón de Sí, manos. O sea, sí, sí. ahí te sentiste Salió, acompañada, ahí no puedes decir que no te sentiste acompañada. bueno, ahí volvimos, digamos, con este último grupo del taller. Bueno, mi editora en Random, que es Ana Laura Pérez, nos propuso que entre los cinco escribiéramos una biografía de la ISECA, y así que estuvimos trabajando los últimos 2 años en eso. Fue bastante difícil porque imagínense que escribir entre cinco personas es un lío. Una cosa es una Eh, opinión del compañero al que leíste tu cuento y otra cosa es escribir. claro, escribir y además la idea del libro siempre fue que, digamos, que todos escribiéramos todo y que tratáramos de construir una voz que no fuera la nuestra, la que cada uno tiene para escribir, sino como la voz de Chanchín, que así bajo ese seudónimo, bajo ese nombre salió el libro. Y bueno, también construir esa voz llevó también su tiempo, sus dificultades, y después, bueno, claro, de repente alguien escribía una parte y lo mandaba, y era un drive que teníamos donde íbamos subiendo y a veces se trababa porque estábamos los cinco al mismo tiempo trabajando en el mismo texto, y por ahí veías que, no sé, yo borraba una cosa y el otro ponía otra cosa y bueno, pero bueno, fue divertido, fue muy trabajoso, y creo que también aprendimos un montón. Bueno, finalmente el libro salió en febrero y a mí me gusta mucho cómo quedó, así que valió la pena. A comprar el libro y ahí me están poniendo acá en el chat, acá me dicen por la cucaracha que en la Biblioteca Nacional hay una muestra en este momento de la ISECA. Así Sí, que sí, sí. Se inauguró ahora en octubre y creo que va a estar bastante tiempo, hasta mayo por lo menos. Así que si están por Buenos Aires, vayan a visitarla porque está muy buena. Tomaron como la relación de la AI con el esoterismo, que es, bueno, un aspecto no tan conocido de él. Y realmente quedó preciosa la muestra. Y ahora van a ocurrir actividades, por ejemplo, el 28 de noviembre. Un montón de escritoras y escritores se reúnen en el jardín de la biblioteca para leer poemas chinos, que es el único libro de poesía que escribió Lai. Después, el 15 de diciembre, vamos a presentar de nuevo esta biografía también ahí en la biblioteca. Y bueno, va a haber un montón de eventos a lo largo de los meses para acompañar la muestra. ay, me encanta. Así que los que estén por Buenos Aires, yo espero estar para enero, así que va a seguir ahí la muestra. Acá dicen que hasta el Sí, va 30 a seguir, va a de junio va a seguir. estar, así que es una linda oportunidad para darse una vuelta por ahí. Y pensaba en esto de tu escritura en el interior, o sea, ser de una escritora del interior que se viene a Buenos Aires de algún modo, en esta relación que pasa que muchas veces de escritores que tienen que venir a Buenos Aires. En las grandes capitales en general, no solamente con otros escritores de otros países, pasa lo mismo. O sea, la centralidad de la capital, donde transcurren las cosas, y sin embargo, en toda tu obra sigue estando el litoral siempre, el interior todo el tiempo, en esos lugares que son muy particulares. Sí, sí, me pasó cuando yo empecé a escribir viviendo en Paraná todavía. Tenía como una especie de, no sé, de rechazo a la literatura provinciana y a esa literatura que se ambientaba en la provincia. Creo que porque no había llegado a una buena literatura de provincias. Entonces, bueno, un poco esta cosa medio de caricatura del modo de hablar, por ejemplo, que había mucho, ¿no? Como estos textos más costumbristas que a mí no me convocaban. Entonces, me acuerdo que las primeras cosas que yo escribía, eh, de hecho, estaban como ambientadas en no lugares, nada, como que no había casi, como eran personajes como si estuvieran en el aire, que no transitaban por ningún lado.
Pero después me empecé a reconciliar porque también ahí en la carrera empecé a conocer otros autores y autoras contemporáneos de la provincia o de Santa Fe, que está muy, muy cerquita de Entre Ríos. Bueno, Saer, por ejemplo, pero también autores menos conocidos como José Gabriel Ceballos, que es un autor correntino, bueno, Asel Arayán, y bueno, y muchos y muchas otras autores. Y ahí me di cuenta que se podía hacer una literatura con todos esos elementos experienciales de haber nacido y crecido en una provincia o en un pueblo de provincia y bueno, y encontrarle otros matices y incluso tomar la oralidad de esos lugares y encontrarle también una poética o que se transformara en una especie de poética de esa narrativa. Y bueno, y ahí, ahí empecé como a escribir más centrada en ese territorio. Es interesante esto que decís del tema de la oralidad. Hay algo que a mí desde la primera cosa que leí tuya me llamó la atención y quizás porque al crecer en Misiones, estar expuesta al guaraní todo el tiempo y a determinadas palabras que uno lo usa en el cotidiano, en- que lo incorporas a tu escritura de una manera muy natural. O sea, alguien que no creció con ese sonido podría ni siquiera pensarlo porque está absolutamente, desde la palabra gurí hasta un montón de pequeñas cosas que lo haces con muchísima maestría en esa escucha. Cuando te leo siempre pienso, ¿cuánto escuchó? ¿Cuánto escuchó? Sí, sí, yo es- por ahí no soy tan buena, no tengo tan buena memoria visual. Con las caras, por ejemplo, soy un desastre, que nunca reconozco a nadie, a menos que después de ver a esa persona muchas veces sí, pero si no me cuesta reconocer caras pero sí, pero eso, como que tengo una memoria auditiva bastante plena. Eh, y también todo eso empezó a aparecer, porque no es que yo empecé a escribir y dije, "Ay, bueno, ahora quiero incorporar y quiero que ocurra esto", sino que uno de mis primeros libros, que se llama Una chica de provincia, que son relatos autobiográficos. Entonces, claro, esas voces empezaron a aparecer en esos relatos porque eran las voces de mis tías, de mi abuela, de las vecinas, y aparecían como parte de los diálogos, casi como recordados de memoria. Y bueno, me parecía como completamente natural que aparecieran así. Y después, con el tiempo, me di cuenta de que ahí había una cosa que era interesante seguir explorando y seguir trabajando más a conciencia, ¿no? No ya como, bueno, casi como parte de un verosímil, sino como, bueno, encontrarle o buscarle o explotar ese lenguaje en su dimensión más lírica. Y bueno, y ahí empecé a trabajar también en eso. ¿No? Y en esa incorporación de este lenguaje poético, de algún modo que empiezan a tener las voces estas, hay algo que en esta mirada del interior me pasaba que es como que hay otro tiempo en esta mirada. Mm, Entre esa oralidad y este otro tiempo, yo siempre cuento, justo estuvimos en la Feria del Libro de Nueva York hace poquito, que estábamos hablando con Gabriela Borrelli, y una de las cosas que hablábamos era, hablando justamente de No es un río, em, de el concepto siesta, o sea, de la hora de la mm, siesta, que todo pasa, todo puede pasar ahí, las cosas desde la mitología del yací yateré o el pombero, pero todo empieza a transcurrir en otro tiempo. Con 42 grados también, obviamente que tenemos que vivir en otro tiempo a la sombra, sí. pero hay algo de otro tiempo desde esa mirada que empezás a desarrollar desde el interior.
Sí, total, totalmente. La hora de la siesta. Hace poco estuve en Santiago del Estero. Bueno, claro, o sea, las casas se cierran, o sea, los negocios, las casas se cierran a cal y canto a la 1 de la tarde y vuelven a abrirse a las 5 o 6 de la tarde, porque es imposible estar afuera Claro. con tanto calor y con tanto sol. Y la hora de la siesta para mí siempre estuvo como repleta de misterio, ¿no? Como quizá más que la noche, ¿no? Porque tiene esa cosa ominosa. Me acuerdo cuando era chica, bueno, la obligación de que había que dormir la siesta, que para cuando sos un nene, una nena, es un embole, porque no querés dormir, o sea, no querés perder el tiempo Tenés durmiendo. energía. Claro, tenés energía y que querés salir y jugar y estar haciendo cosas. Y entonces, bueno, ya todo eso, ¿no? Como el escaparse, o sea, escaparse mientras los adultos dormían. Y era como una especie de tierra de nadie también, ¿no? Donde también estaba lleno de peligros, donde también podían acechar todo tipo de monstruos y de males reales, ¿no? Más allá de estos seres mitológicos o míticos, como que en la región de Entre Ríos, el Pombero no, porque es como un poco más del norte, pero sí había un personaje que era ahí la solapa que está diciendo Romina justo. La solapa o el viejo de la bolsa, que eran estos, no sé, bueno, estos fantasmas o cosas así que te podían llevar si estabas, si andabas por ahí. Sí, aparte siempre es con el tema de la desaparición. El caso particular del Yacilla Tere podías quedar embarazada, que también era un riesgo, Claro, sí, ya que pero es bastante terrible. tenía otras connotaciones, pero justo le contábamos cuando hablábamos del Yacilla Tere, que yo me acuerdo cuando me volví a vivir a Buenos Aires, dije, ay, menos, la primera sensación que tuve es, ay, menos mal que acá no va a estar el Yacilla Tere. O sea, cosa por suerte, esa cosa que realmente había un temor real para los niños. Bien, Sí, 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 era un temor real, pero también como como algo que igual, aunque tenías miedo, igual querías salir y querías escaparte y estar ahí en ese limbo que era la siesta, ¿no? sí, y aparte con el exterior, o sea, uno vivía en el exterior, hay mucho del Sí. exterior Mm. que dentro de las casas. Y vos tomas mucho de estas infancias, no sé tanto en cuanto de autobiografía. Bueno, bastante, sí, bastantes cosas de los personajes o que les pasan a mis personajes cuando son chicos, mucho tiene que ver sí, con episodios personales o bueno, con cosas que pasaban en el pueblo, no sé, los accidentes. Yo me acuerdo que era como bastante común. Tengo el recuerdo de ser chica, de ser niña. Y bueno, y de repente un auto atropellaba a otra nena de mi edad y la mataba, o de repente un tractor aplastaba a un nene más chiquito de la edad de mi hermana. Como que esas cosas así terribles ocurrían. Y bueno, después son un material bueno, que reaparece y que es súper poderoso para un relato, ¿no? Sí, y aparte también la incorporación de determinados personajes, pensaba en El viento que arrasa, que es la primera novela, que aparte en caso particular de Canadá, de esta novela se hizo la película que dirigió Paula Hernández, que la dieron aquí en el TIFF, en el Toronto International Film Festival, y que también, bueno, contar un poco cómo fue la experiencia de tener tu novela hecha película, por otro lado, pero en El viento que arrasa, cómo los personajes empiezan a interactuar con una naturaleza que tiene, está entre lo abundante y lo- la visión de páramo en algún punto, en esos tiempos que empiezan a correr de otra manera.
Sí, sí, eso también apareció como un poco espontáneamente, se metió en el relato, en la escritura de esa novela. Em, que eso también tenía algo, tiene mucho que ver con algo que era de mi propia experiencia. Yo empecé a ir al Chaco en los años 90 y me acuerdo que las primeras veces que iba me parecía como horrible todo, me parecía como que cómo la gente puede vivir acá, esos árboles tan feos, esa tierra volando todo el tiempo, esa sequía, ese calor seco, o sea, yo acostumbrada al calor húmedo de Entre Ríos. Y al Vergel, que no, porque Entre Ríos es una de las provincias más lindas, bueno, Misiones y Corrientes también, toda la Mesopotamia, ¿no? Son como de las regiones más lindas del país en el sentido de lo verde, los ríos, el agua, qué sé yo, los pájaros que hay, bueno, los animales en el monte, o sea, es como realmente hermoso. Y yo no veía belleza en este lugar, ¿no? Y decía, cómo se puede vivir acá? Solamente se puede sobrevivir a este calor espantoso? Entonces, mucho de esa incomodidad que aparece en la novela con respecto al clima y al paisaje venía un poco de lo que me pasaba a mí cuando había empezado a visitar ese territorio. Y bueno, y de repente eso se fue como imponiendo cada vez más y empezó como a jugar un papel de personaje dentro de la historia y bueno, y así fue. Sí, y ese paisaje empieza a ser un poco más que un escenario, o sea, deja de ser un escenario para de algún modo empezar a protagonizar escenas muy concretas que serían muy diferentes sin ese paisaje, sin esa naturaleza. Sí, sí, sí. Sí, es eso, como que el paisaje dejó de ser solamente como la locación donde transcurría la historia para ser otro personaje. Eh, O sea, y ahí sí, qué sé yo. en El viento que arrasa, para los que no leyeron la novela, sin spoiler, vamos a decir básicamente que es la historia de un pastor que va por los pueblos con su hija, y en un momento se le rompe el auto y cae en la casa de un mecánico que tiene un hijo. Esa, en términos generales, para que todos corran después de esta charla a comprar el libro y leerlo. Em, y ahí, bueno, son infinitas las capas en cada uno de los libros de Selva Almada que podremos analizar. Pero hay una cosa que en este libro en particular, que es esta ausencia de las madres. Los dos chicos están con sus padres, los que maternan son los padres. Y hay una ausencia de las madres. Eso por un lado. Y por otro lado, estos chicos que por más que están acompañando a sus padres todo el tiempo, están solos. Hay un mundo interior infinito de soledad. Sí, sí, o sea, la novela, en realidad, el germen de la novela iba a ser un cuento, o sea, era la historia para un relato. Y empezó un poco como pensando, bueno, en el personaje de Lenny, que es el único personaje femenino de la historia. En realidad son cuatro personajes nada más. Bueno, en la relación conflictiva entre una hija adolescente, como confinada a vivir con su padre y a no tener a su madre al lado en esa etapa, bueno, tan fundamental también para las mujeres, que es esto de, bueno, el pasaje de la niñez a la vida adulta y demás. Y bueno, este rechazo que ella siente por su padre y al mismo tiempo como que ella divide al padre entre el tipo con el que tiene que viajar en auto, con el que tiene que compartir la habitación de hotel y todo eso, y el otro que es el predicador y cuando él se pone al frente de sus fieles y da sus sermones, y ella siente admiración por el pastor, pero un poco de desprecio por su padre, que además abandonó a su madre, y bueno, y ese reproche está siempre presente. Eh, y bueno, y sí, digo, el personaje del pastor es muy verborrágico, pero también,
bueno, muy lleno de prohibiciones, de límites y demás. Y el caso del mecánico también, son personajes bastante despejados, los adultos y los dos adolescentes. Y bueno, y tipos no, rústicos, aún el pastor que tiene el don de la palabra y demás, son bastante rústicos en exteriorizar sus sentimientos o en hablar de lo que les pasa. Y bueno, y ellos, los chicos, quedan un poco atrapados en el silencio de los padres, ¿no? Sí, y aparte, es interesante esto que decís que de lo rústico, hasta de lo bruto, de algún modo, cuando tienen que hablar de sus sentimientos. El pastor puede hablar, se puede predicar durante una hora y aún así, una de las cosas que después por ahí se ve un poco en la película, que es que busca la opinión de Lenny para ver cómo le fue en las charlas, ¿no? Hay algo de la mirada femenina y pese a que son todos personajes masculinos, y no voy a meterme si hay críticas sobre si son muchos personajes masculinos y no femeninos, porque no es por ahí el tema, pero sí en pensaba en, no sé si sos religiosa o no, Selva, pero esta mirada sobre el pastor que va de pueblo en pueblo, que a todos nos han tocado el timbre en algún momento, desde los mormones hasta los testigos de Jehová, etcétera. Le pensaba mientras releía la novela en El amor es un monstruo de Dios de Luciana de Luca. Es un libro precioso que también está esta figura del predicador, de algún modo del que va puerta por puerta a predicar, ¿no? O sea, ¿cómo surge, o sea, que sea predicador y no otra profesión u otro oficio? Bueno, porque esto, como digo, que era que empezó siendo un cuento, y yo había escrito un cuento que eh, después de escribir todos esos relatos autobiográficos que decía hace un rato, había escrito un cuento que era como medio autobiográfico y bastante más ficción, que se llama Intemec, que después está en El desapego, es una manera de querernos. Es un cuento largo que transcurre entre Ríos y Chaco, ¿no? Entonces el cuento empieza con un obrero, hay una cuadrilla que está instalando, haciendo el tendido eléctrico entre un pueblo y otro, y entonces vienen muchos, eso ocurrió en mi pueblo, por eso lo tenía como muy presente cuando llegó Intemec, que se llamaba así la empresa. Esto era también todavía la dictadura, y todo lo que se generó como una cierta esperanza para los hombres de conseguir trabajo. Y de hecho venían o sea, la empresa venía con trabajadores que ya iban viniendo, ya se habían agregado a la empresa en otros lugares del país y pero después tomaba también locales. Mi tío, de hecho, trabajó ahí un tiempo. Eh, y bueno, y esa mezcla, ¿no? Entre los trabajadores que eran de otras provincias y esa convivencia con los que eran del pueblo, bueno, era como algo que causó bastante revuelo, me acuerdo, en ese momento. Y entonces, este relato que está un poco inspirado en eso, empieza con un obrero que tiene un accidente y muere, y ese obrero es un indígena del Chaco. Entonces, uno de los empleados del lugar, de los locales, lo contratan para llevar el cuerpo a la familia y llevarle plata para que la familia no reclame ni tome ninguna acción legal. Y bueno, y entonces era un relato que transcurre mucho tiempo en la ruta y entre estas dos provincias. Y el viento que arrasa, que cuando era un cuento, cuando iba a ser un relato, era también como, mi plan era escribir varios relatos o 5 relatos largos que tuvieran como un poco esta cosa de road movie o bueno, de literatura de ruta. Y bueno, y que transcurriera siempre entre Ríos y Chaco, ¿no? Como esa era el plan que yo me había hecho, del proyecto de escritura de ese libro. Y empecé a escribir entonces El viento Carraza, y o sea, pensando, bueno, ¿qué puede ser?
qué profesión o qué oficio te puede llevar de acá para allá. Y en ese momento ya había empezado bastante fuerte el fenómeno del evangelismo en el noreste. No así en Entre Ríos, pero sí en el noreste. Y entonces yo veía mucho eso en el Chaco, ¿no? Como que proliferaban las iglesias qué sé yo, en un garage había una iglesia, en el medio del campo que decía acá no puede haber nada, había una iglesia, ¿no? Como ese fenómeno me había llamado la atención. Y entonces dije, bueno, puede ser eso, puede ser un tipo que un pastor que va de acá para allá predicando. También yo estaba leyendo a los norteamericanos del sur, donde, bueno, todo eso aparece muchísimo, Flannery O'Connor o Caldwell. Y bueno, y así surgió el personaje, como, bueno, ¿qué pasa si, y además este tipo tiene una hija y esta hija se ve obligada a estar con el padre todo el tiempo viajando sin poder tener amigos, ni una casa, ni un baño? eh, bueno, fue por eso que apareció lo del pastor. Que al principio en el relato, en realidad, era un cuento que estaba más bien enfocado desde la hija, desde el punto de vista de la hija y él era un pastor como, bueno, más un timador, alguien que mentía y robaba y le sacaba la plata a la Charlatán. gente, que es un poco la idea que solemos tener de los pastores, como el prejuicio, ¿no? Ujú. Pero después en la reescritura y cuando empecé a escribirlo ya como una novela, el personaje fue cambiando y se volvió un personaje como un poco más complejo, que por un lado es un personaje que ha hecho cosas terribles, de las cuales sabemos solo algunas pocas, pero también es alguien que cree profundamente en la palabra de Dios. Yo no soy religiosa, pero me fascina mucho ese tipo de personajes y la fe, ¿no? Como los creyentes. Así que, y después, bueno, me pasaba esto, yo en mi pueblo, o sea, crecí en un pueblo muy católico. Y medio que ya ahí, cuando yo ya me estaba terminando la escuela y yendo a vivir a Paraná, empezaron a aparecer los testigos de Jehová, por ejemplo. Bueno, alguna gente del pueblo se había hecho testigo de Jehová y entonces había, me acuerdo, una resistencia terrible de parte del cura del pueblo que había, bueno, en mi casa no, porque no éramos religiosos, pero tenía vecinas que estaban todo el día en la iglesia y me acuerdo que repartían unos cartelitos que ponían, la gente ponía en la puerta que decía, en esta casa somos católicos, como para que, para que nadie les golpee y Fíjate el quiera. censo, acá ya nos censaron. Claro, entonces, pero mi mamá, o sea, un poco, no sé, porque no le interesaba, porque siempre tenía cosas para decir de la Iglesia Católica y de los curas, y porque era gente que conocía, porque era gente del pueblo que se había, había abandonado el Se catolicismo había y se había hecho convertido. testigo de Jehová. Claro, entonces mi mamá los recibía, o sea, cuando venían, le recibía la revista, los escuchaba, bueno, porque también era gente que conocía de toda la vida. Y a mí un poco me quedó eso, cuando viene un testigo, yo acá vivo en Capital, pero vivo en una casa, o sea, que da a la calle, y siempre que vienen, yo siempre les recibo la revista, qué sé yo. Entonces tenía un montón, aparte de las revistas Atalaya, que me sirvieron un montón para buscar ahí el lenguaje, el vocabulario de esos Tenías una sermones. hemeroteca en tu casa. Claro, tenía de esas revistas que las iba guardando no sé, pensando, bueno, alguna vez podría escribir algo con esto, no sé. Así que saqué mucho de ahí no, porque el libro tiene varios sermones que son los que él predica a sus fieles. Y así que me vino súper bien haber sido esta cosa de mi madre de recibirle las cosas a los testigos de Jehová. Selva, ¿y qué te hace determinar si va a ser, cuando te pones a escribir, si va a ser cuento o novela al final del día? Bueno, en ese momento lo que me pasó es que yo había empezado escribiendo cuentos y siempre había escrito cuentos. Y me parecía como que nunca iba a poder escribir una novela porque me parecía un proyecto
en el que, no sé, que no iba a poder nunca estar tanto tiempo con algo. Y por eso esto iba a ser un cuento. Pero me empezó a pasar que no lo podía cerrar, que cada vez que lo quería cerrar se seguía abriendo y seguían apareciendo más cosas. Y bueno, yo iba al taller en ese momento con Lai, entonces, bueno, me acuerdo que un día fui como toda bastante no sé, atribulada porque llevaba cada vez el cuento y el cuento nunca se cerraba y tal. Y entonces le digo, quizá esto, no sé, tal vez una novela y yo estoy tratando, como tratando de encorsetarlo en un formato más breve. Y bueno, Ilai me dijo, bueno, usted siga escribiendo, que el mismo texto le va a decir cuál es la extensión que tiene que tener y si es una novela o... bueno, entonces seguí escribiendo y se Lo bien que convirtió en una hiciste, novela, lo bien que hiciste. lo bien que hice. Eh, pero después, y es raro, qué sé yo, la verdad es que después de escribir El viento que arrasa, lo próximo que escribí también fue una novela y después de que fue Ladrilleros y lo próximo que escribí fue otra novela. Ujú, Em, escribí muy pocos cuentos entre las novelas. ujú. Pero no sé qué determina, porque en realidad también en su embrión el viento que arrasa tenía todo para ser un cuento, porque eran pocos personajes, una unidad de tiempo y de lugar como muy precisa y muy breve. Todo transcurre en Bueno, muy poco tiempo, sí, en un día, en un día. Sí. en un día. Bueno, el Ulises de Joyce también Sí. transcurre. Bueno, sí, no, Así que puede, no, no es, digo, exclusivo del cuento, pero bueno, son como cosas que a veces uno piensa cuando, bueno, esto va a ser un cuento porque es imposible hacer una novela con esto. Y después, o sea, me ha pasado eso, como que no, ahora lo que escribí, que terminé hace poco, también es una novela. No sé, como que de repente las cosas que han aparecido después para escribir siempre fueron por ahí. aparecieron con la forma de una novela. Pensaba, quiero entrar en ladrilleros, pero no me quiero ir de lo de la película, porque dijiste algo con respecto a cómo había sido originalmente, era desde la mirada de Lenny, y en la película, Sí, Paula Hernández ella cambia un toma, poco, ¿no? Que cambia la sí, sí, mirada y es... ella toma el punto de vista de la subjetiva de la hija de Lenny, sí. y vos cómo te Eh, sentiste con ese cambio de no, mirada? bien, a mí me parece que recontra funciona en la película. Em, a mí me gustó mucho la película. Preciosa. Me parece que más allá de los cambios que hay, bueno, cambio el final y hay como un montón de escenas nuevas y tal, yo sentí que estaba muy presente el espíritu de la novela en la película y me pareció una película preciosa, la verdad. Ella me había comentado, o sea, yo no participé de la película, del proceso de la película, así lo había decidido yo en su momento cuando la productora compró los derechos, y preferí mantenerlo así. Pero sí nos juntamos cuando ella finalmente tomó el proyecto, nos juntábamos a tomar un café y entonces, bueno, ella me quería hacer algunas preguntas de la trama y qué sé yo. Y me contó que ella pensaba ir por ahí, o sea, que había elegido como punto de vista el de Lenny y me pareció bárbaro. Ya hace unos años habían hecho una ópera, hicieron una ópera moderna, contemporánea del libro y también la directora había elegido el punto de vista de Lenny para contar. Em, Creo también que, bueno, y esto lo dijo Paula en alguna entrevista que compartimos cuando salió la película, nos hicieron algunas entrevistas juntas y ella dijo que también algo claro, del feminismo, que no estaba cuando yo escribí la novela, digamos, o era muy todavía incipiente. Bueno, algo de eso, algo del movimiento con tanta fuerza como fue en nuestro país, también había determinado que
que ella fuera por ese lado, por esa búsqueda, que a ella le interesara sobre todo poner en relieve la voz de Lenny. No, y ahora que mencionas esto de los movimientos en Argentina, un poco más adelante, y de nuevo, no, voy y vuelvo para un lado y para otro, viene Chicas Muertas, que ahí vamos con Crónica, y también tiene que ver que se marca en un contexto muy particular de Argentina. Sí, Chicas Muertas, bueno, es un libro que salió en 2014, o sea, em, pero yo lo había empezado a escribir, había empezado con el proyecto del libro antes, incluso antes de escribir El viento que arrasa, porque yo empecé más o menos a pensar en un libro así en el 2008 por ahí, en el 2010 tuve la beca del Fondo de las Artes para empezar la investigación. Ya había terminado El viento que arrasa, sí, porque terminé la novela en el 2009, pero bueno, fueron bastante contemporáneas las escrituras, o en realidad la investigación fue bastante contemporánea de la escritura de la novela, la investigación para el libro. Disculpa, Eh, Para los que no lo leyeron, es la primera, ¿no? Que escribís no ficción. Son tres casos de muertes de chicas no resueltas. Son esos tres casos y todo el desarrollo que se da a través de eso. Porque ahí me estaban preguntando en el chat de qué se trataba, perdón. ah, sí, sí, claro. Sí, o sea, se cuenta tres femicidios ocurridos en Argentina en los años 80. Sí, y Uno hago muy cerca de mi pueblo, que fue un poco el que disparó la idea de hacer una investigación y escribir un libro. Y bueno, y el libro, claro, salió justo un año antes de Ni Una Menos, así que también fue un libro, yo, o sea, siempre digo que como que mm, ocurre que muchas personas al mismo tiempo estamos pensando los mismos temas, ¿no? Y eso creo que se ve mucho a veces en los libros, ¿no? En las novelas, que de repente sale una novela sobre tal cosa y al poco tiempo otra, y no es que se han copiado algo, sino que, bueno, claro, hay cierta electricidad en el aire. Y yo creo que, bueno, Chicas Muertas es como eh, sale de esa electricidad, ¿no? Como, bueno, éramos muchas personas pensando y preocupándonos sobre esto en ese momento y eso dio lugar a que yo escribiera ese libro y después eso también dio lugar a que surgiera un movimiento tan fuerte y tan importante como Ni Una Menos. Total, y aparte hay algo que sí leía que si bien obviamente que es una mirada feminista de todo esto, evitás mucho el panfleto dentro de esta investigación. Y eso se nota muchísimo o sea, uno se deja llevar absolutamente por el texto de una manera mu- no quiero usar la palabra orgánica, pero muy orgánica. Sí, yo trato siempre de evitar el panfleto en todo, o sea, en este libro. Porque igual el libro, o sea, lo que se cuenta en el libro es tan brutal que ni siquiera necesitas el panfleto, porque es como, este, nada, es como tan descarnado y tan tremendo que casi que ni daba bajar alguna línea feminista. Digo, ya está todo ahí en el libro y está todo expuesto. Ujú. Pero después me cuido mucho de eso, sí, en las ficciones, ¿no? Pero porque a mí como lectora no me atraen los libros que me están bajando línea todo el tiempo, que digo, bueno, o sea, contame una historia y déjame que yo vea y que yo me, o sea, eh, no me digas cómo tengo que leer este libro. Entonces, bueno, del mismo modo me cuido o presto atención o trato de estar alerta a eso mientras estoy escribiendo ficción. Em, Cuando estaba escribiendo No es un río, en un momento me acuerdo que escribí una escena donde uno de los personajes, Enero, Rey,
acompaña a abortar a una amiga de él bueno, que había resultado embarazada de un novio, que no, de un tipo con el que ella no quería saber nada y no quería no quería seguir adelante con ese embarazo. Porque esto es una historia que me contaba alguien que había vendido una moto para pagarle el aborto a una amiga, no sé, en la década del 90. Y entonces yo se lo había puesto al personaje, ¿no? Y cuando la releí, por suerte tuve esa claridad, dije, esto es absurdo, porque este personaje nunca va a acompañar a una mujer a abortar para acompañarla, digamos, en el sentido de aliado, de aliade, Compañero. eh, de compañero. Entonces, o sea, era no tenía nada que ver con ese personaje ni con ese mundo donde transcurría la historia. Pero sí me interesaba de esa escena, como todo el ambiente del curanderismo y bueno, Mucho perejil, mucho perejil. claro, de abortar en esas condiciones. Entonces, bueno, reescribí la escena y en realidad lo que él hace es obligar a una mujer a abortar porque la deja embarazada y no quiere saber nada con ella y entonces la lleva al curandero y la hace abortar. Pero bueno, como que ahí sí se me había escapado el panfleto y por suerte me Eh, di cuenta a Ay, tiempo. pensaba y digo, y tratamos siempre de, en todas las charlas, ir promocionando otras cosas que también empiezan a dialogar con las charlas que damos. En este momento está en Prime la película Belén de Dolores Fonsi, Ah, fue sí. recomendado No la vi todavía. ¿Cómo? Todavía no la vi, pero me hablaron muy bien de la Claro, película. el libro es de Ana Correa, es la historia de una chica que va con un tema de dolores abdominales a un hospital y queda presa porque la acusan de un aborto. Em, el libro tiene prólogo de Margaret Atwood, por eso también la traemos a colación. Y ahora salió la película, dirigida por Dolores Fonsi en Prime, así que para los que les interesa pueden ir. Sí, y acá también me dicen Come Tierra, también está Come Tierra. Esto es Sí. como, son las páginas amarillas de... Y también, ya que estamos, pues, para quienes no la vieron a la película, creo que todavía está en cine.ar El viento que arrasa, que estaba. El Viento Carrasa, si no, está en YouTube, que también la pueden ver. Ah, bueno, Así también. que después les paso el enlace para que la vean. Hay que buscar un poco, pero tenemos el enlace para que la vean y disfruten y disfruten. Y ahora sí, volvemos a las novelas y sí quiero arrancar con Ladrilleros y con No es un río. Eh, y en Ladrilleros en particular, que tiene muchas particularidades, a mí fue una novela que me fascinó, la leí dos veces y en esta segunda relectura... em, Digo, los subrayados de la primera no son los mismos que la segunda, nunca. Eh, pensaba en este oficio como un poco marginal, que es el de hacer ladrillos y de la obra de construcción y del albañil, digo, de todo lo que es, pero siempre está como la figura del trabajador. Sí, sí, en general mis personajes vienen del mundo del trabajo físico. Bueno, ladrilleros ya desde el título estamos La pista ante está eso. enseguida. Sí. Claro, sí. Y sí, me interesaba, yo tuve de hecho la novela está dedicada a un tío de mi madre que fue ladrillero y entonces conocía ¿Cómo vas a tener un también, tío ladrillero, por ejemplo? O sea, un tío ladrillero. Pues, sí, y me acuerdo que era, claro, lo íbamos a visitar con el hermano de él que era otro tío de mi madre. Mi madre tenía tíos solterones, como se decía entonces, hombres, varones que nunca se casaron ni tuvieron hijos. Y bueno, eran tres hermanos estos. Uno era, uno cuidaba caballos eh, en ese momento había ¿cómo se llama? Hipódromo en el pueblo. Y Pacho era peticero y cuidaba caballos ahí. El otro era ladrillero, que era Lolo, que vivía en el campo, un lugar así perdido, muy, muy, muy pobre.
Y el otro, el que estaba mejor, que era el que nos llevaba, José, era camionero. Así que eran todos, de ahí también saco mucho de esos tres, sobre todo de José y de Lolo, que tenía más cercanía que con Pacho, y saco un montón para mis personajes porque realmente eran como eso, ¿no? Como esa hombría, esa... eh, y también en el caso de Lolo, que Lolo era un tipo con una vida interior muy, muy interesante, y era un tipo muy en comunión también con, no sé, con los animales, tenía muchos perros, muchos gatos, con las plantas, o sea, era un tipo bastante particular. Y bueno, y en una época fue ladrillero, y entonces, bueno, tengo el recuerdo de ir llegando a ese campo donde él trabajaba y que vivía solo en o sea, un rancho así muy, muy pobre y él estar ahí como quemando los ladrillos, ¿no? Fuego así, y él como solamente como una especie de short, una cosa así que, y en cuero, o sea, en cuero y descalzo, como esos, ahí como revolviendo el fuego, cuidando el fuego, qué sé yo, haciendo los ladrillos. Y era una imagen así que yo tenía muy presente. Y después cuando me cuentan, porque esta novela sale de una anécdota que me cuentan que ocurrió en una ciudad de Chaco, que me pareció, uy, quiero escribir esto, porque era, bueno, así como empieza la novela, que empieza con una pelea en un parque de diversiones, y después me enteré que además, que eran dos familias que se habían peleado ahí, se habían acuchillado, qué sé yo, que eran familias rivales que venían arrastrando rencores de siempre. Y después me enteré que además eran ladrilleros, entonces bueno, ahí como me cerró todo mejor todavía. Em, y bueno, sí, son tipos del trabajo físico, sí, del trabajo rústico. O sea, yo creo que el personaje como que más se acerca a lo intelectual de todos los que he escrito es justamente el predicador, ¿no? El pastor. Sí, y me pensaba entre las referencias que hay en Ladrilleros, el tema de la comparsa, para los que no son de Argentina, Sí. el tema del carnaval en Argentina, en todo el litoral, en Corrientes en particular. Acá nosotros 2 años atrás tuvimos 2 años seguidos en el desfile latino que se hace acá más grande para el mes de la herencia hispana a tres integrantes de la comparsa Araberá. Lo tuvimos entonces el tema de la figura de la comparsa y de pertenecer a la comparsa y todo eso es como muy, muy pintoresco. Sí, yo eso no, o sea, como en mi pueblo no había comparsas, sí, bueno, cerca, Gualeguaychú, ¿no? Que históricamente siempre he tenido. Entonces, bueno, sí tengo el recuerdo de que en carnaval esas comparsas que eran de otras ciudades se movían entre los pueblos y venían, y era todo un evento también ver a las bailarinas y las plumas y tal. Pero después lo viví como más de cerca y más de cómo son desde adentro cuando... Mi marido es de Chaco y por eso mi relación con el Chaco hace muchos años que estamos juntos. Y en su pueblo hay dos comparsas importantes. Entonces, bueno, como el backstage y todo eso, como que lo fui conociendo, bueno, ya más de grande. Y sí, es como todo un evento, o sea, bueno, esto que trabajan todo el año, pero ya termina el carnaval y ya empiezan a la semana siguiente a pensar cuál va a ser el tema del año siguiente y Ah, bordando hasta altas horas de la madrugada, las mujeres. Y bueno, sí, es como, es un evento. Hay un texto que tal vez lo conocen, pero que es muy lindo de una crónica de Rodolfo Walsh, que se llama Carnaval Caté, de un viaje que él hace por Corrientes y una de las crónicas es sobre el carnaval. voy a leer a Rodolfo Walsh. Acá también, bueno, voy tratando de leer el chat y no quiero desviarme demasiado, pero sí me gustaría entrar en No es un río, que aparte de ser
Un libro maravilloso para los que no lo leyeron es la historia de Enero Rey, el negro, que son amigos, y Tilo, que es el hijo de Eusebio, que falleció y es su hijo. Y a partir de ahí, la otra vez hablamos con Eugenia Sicabo hablando de si es importante la trama o no. Y la realidad es que es un libro que te va llevando de una manera tan natural, tan amorosa. Hay una mano amorosa dentro de todo lo tremendo que pasa y las cosas buenas y malas y las que son reales y los fantasmas y los no, y lo que es sueño y lo que no es sueño y lo que podría ser un sueño. Em, y en un río como protagonista, en la escena que pescan una raya. Para los que crecimos a la orilla del río Paraná, una de las cosas que uno tenía que cuidarse cuando entraba al río era no pisar una raya, porque la cola de la raya te picaba y te podías morir, seguro que te morías. Sí, sí. Eh, entonces, la imagen de la raya en particular, y cuanto más grande era, más monstruosa. Es que sí, es que si ven fotos de rayas gigantes de río, son realmente, son como seres monstruosos, son y rarísimos, ¿no? Porque no sé, bueno, son muy impresionantes. Y yo me acuerdo que de chica, y bueno, y hasta todo el tiempo que viví en Entre Ríos, cada tanto en los diarios locales solía aparecer una foto de pescadores que habían atrapado una raya gigante, y bueno, la foto de la raya colgando de un árbol y los tipos al lado, posando. Entonces, bueno, era algo que siempre tuve ahí como dando vueltas hasta que alguien me contó cuando pescó una raya gigante y ahí fue como, ay, bueno, por fin conozco a alguien que le pasó, entonces me puede contar cómo es que se pesca eso, ¿no? ¿Cómo haces para pescar una raya? Y entonces cuando me lo cuenta, me cuenta que al final se la remata de un tiro. Y eso fue como lo que a mí más me impresionó de la anécdota. Después busqué, ya hay videos, hay muchos videos en YouTube donde muestran cómo las matan. Y bueno, y ahí apareció, voy a escribir algo con esto, o sea, porque una escena que tiene ese arranque tan violento, que es matar a balazos a un animal, no en una escena de caza, que bueno, sería más normal, sería normal, sino en una escena de pesca donde, no sé, por lo menos yo siempre tenía la idea de que la escena más bucólica, el silencio, viste, como otra, hay muerte, pero es como una muerte más sutil con el anzuelo y tal. Y bueno, y ahí apareció esa historia, o sea, empecé a pensar en esa historia, quiénes podían ser estos que estaban pescando, quién era ese chico. eh, es- Sí, y aparte hay algo que tiene que ver con esto que decías de cuando uno va a pescar, que también entra en otro tiempo. Entra en otro También, tiempo, sí. en que es como mucho más amigable, si se quiere, como más tranquilo, y de repente es un tiro a la raya. O sea, es como muy fuerte el cambio de emocional que produce cuando, porque mucha gente no sabe que la raya se la mata de un tiro. O sea, uno entra en la pesca y de repente sucede. Claro, eso es lo que me pasó a mí, yo no Mm. sabía. Y cuando este amigo me cuenta, dije, pero ¿cómo? ¿Dónde entra un arma de fuego acá? No, y Eh, aparte, perdón. no, no, eso digo que me pareció enseguida muy, no sé, una imagen muy pregnante y muy bueno, a ver qué más hay acá. Sí, y también que se enmarca en un monte, que también hay se hace un personaje ese monte aparte que tiene esta cosa de la venganza. Pensaba en El cielo de la selva de Laine Bilal Madrúa, que la tuvimos hace poco en Inspiradas también, ¿no? Esa selva que, que- que es poderosa y que te puede chupar.
Sí, un poco el monte, en la novela tiene como esa doble personalidad, ¿no? Como para estos que van a pescar y que más allá de que no son, que son también de un lugar por ahí cerca, pero bueno, no son las, como que la gente de la isla es muy diferente a otras, no sé, otros entrerrianos que viven en tierra, ¿no? Pero vos Como, haces la diferencia entre el que no sí, es de sí, ahí y el que sí. claro, por eso, estos tipos son forasteros aunque vivan en un pueblo cercano, ¿no? A la isla, pero no son de la isla, no se han criado. Justo me pasó este viernes algo maravilloso porque fui a San Pedro, a una librería que me invitó el librero Román, y después fuimos a su casa a comer y bueno, mucha gente de la que estaba invitada son de la isla también. O sea, viven en la isla y cazan y pescan y demás. Y nada, y tenían unas anécdotas maravillosas, ¿no? Como, y entonces sí, claro, es como, o sea, es como bien particular ser, nacer, crecer, vivir en la isla, no es lo mismo. Em, entonces a lo que iba es que para estos que son los forasteros, el monte tiene esa o como una apariencia de, o como un, sí, como la forma del peligro, de algo como vos dijiste recién, que te puede chupar y desaparecer, o de algo que te puede matar, o de algo que sí, que es un peligro constante porque no lo conoces y no sabes qué es. Y en cambio, para los que sí son de ahí, el monte adquiere como otro significado y otra relación, una relación familiar, una relación que por momentos en la novela es maternal, por momentos es eh, más masculina, ¿no? Como que el monte tiene esas dos fuerzas que conviven, la femenina y la masculina, y sí, sí, también se convierte en otro personaje. Y también una variable que es interesante, que es esto del sueño, ¿no? O sea, la imagen del sueño, de soñar y contar el sueño antes de desayunar o Ah, después, qué es lo que sucede con este ahogado y lo premonitorio y lo que... Y de no poder escapar al destino también, ¿no? O sea, algo así mm. como una crónica de una muerte anunciada, pero llevado al monte y a la isla. Sí, y a esta, claro, a esta cosa que acompaña a uno de los personajes desde que era un niño, que era soñar con un ahogado y no poder reconocer que ese ahogado, o reconocer en ese ahogado al amigo que iba a morir muchos años después de esa manera. Sí. Acá en el chat, bueno, por supuesto, nombran a Horacio Quiroga todo el tiempo, entre las rayas, y Horacio Quiroga, que hemos dado una charla sobre él, por cierto, cuando que él hizo toda su obra en Misiones, y nosotros Sí, crecimos con esos cuentos. Realmente somos sobrevivientes, porque si realmente pudimos sobrevivir a esos cuentos que eran terroríficos, o sea, y no terminar todos en el diván diciendo la culpa fue de Horacio Quiroga, realmente sí. ha sido maravilloso. Tenemos apenas unos 10 minutos para ir cerrando. Me gustaría que por ahí podamos em, dar la posibilidad de que hagan algunas El preguntas. almohadón de plumas que le están poniendo ahí. Es Sí, un cuento que he leído, no sé, cientos de veces y cada vez que llego a la parte donde dice lo que había dentro del almohadón o me sea, aterra. O sea, y es tremendo. hablaba hace poquito también del almohadón de plumas y dije, no, dice, y cada uno que ahora apoya la cabeza en la almohada, digo, yo no sé si estuve traumada de chiquita, pero yo duermo sin almohada, motivo por el cual Ay, no sé bueno, cómo fue. seguro que por el almohadón. Estoy Seguro. casi, o sea, nunca lo había relacionado, nunca había tratado en terapia si era por el almohadón de plumas o no, pero efectivamente, nada, hay que leer a Horacio Quiroga, por supuesto, porque nada, así que vamos a abrir a preguntas, tenemos unas poquitas, pero dos cosas importantes para los que por ahí se tienen que retirar, que hay algunos que se tienen que retirar. No quiero dejar cerrar sin hablar de un proyecto maravilloso que tenés, Selva, desde hace varios años, que es Salvaje Federal.
Salvaje Federal Sí, es una librería virtual que publican básicamente escritores que no son de Buenos Aires, sino del interior del país en términos generales. sí, sí, o sea, empezó siendo una librería online en la pandemia, ahora tenemos un espacio acá en Buenos Aires. Humahuaca al eh, 400, ¿no? Humahuaca del 4000, Al 4000, Humahuaca perdón. y Medrano. Y bueno, y tiene la particularidad de que el catálogo de la librería está sobre todo, que son un 95% creo, eh, conformado por editoriales de las distintas provincias del país, por autores y autoras de las distintas provincias y regiones del país, por traductores y traductoras que también son provincianos. Y bueno, nada, además de la librería y de tener los libros ahí, participamos de muchas actividades que tienen que ver con la difusión de una literatura argentina más federal, ¿no? Porque, bueno, me ha pasado, pasa hacia adentro del país y hacia afuera, que cuando hablamos de literatura argentina, ¿no? Siempre están los mismos nombres que son los rioplatenses y bueno, y hay toda una zona enorme que queda afuera por estar lejos de Buenos Aires. Total, para los que es la primera vez nuevamente, nosotros después mandamos el enlace de esta grabación, pero también mandamos todos estos enlaces, dónde queda la librería, cuál es el link de Hablemos Escritoras, todo ese material lo mandamos para que lo tengan a mano, para que cuando digan, ay, tengo que comprar un libro, vaya señora, vaya a Mahuaca, al 4000, vaya, compre libros federales, compre libros de Sí, escritura. pueden entrar a chusmear para ver qué hay, La o pueden sea, encontrar a Selva Almada cualquier día. y además si vienen, suelo estar yo, sobre todo cuando hay eventos. Eh, Así que bueno, vamos a abrir la pregunta. Susana Ramírez tiene ahí la manito levantada. Ah, pero Em, está muteada. a ver ahí. Estás muteada, Está pero muteada. Hola, no es mi culpa, ¿eh? ahí, Ahí estamos. Ay, ahí, ¿te Sí, escucha? perfecto. Bueno, hola, muchas gracias a Inspiradas por este momento maravilloso. Voy a ver cómo pregunto, estoy muy nerviosa, soy entrerriana, soy de Maciá y es un enorme gusto este momento. La pregunta, leyendo, releyendo, no es un río como una tarea autoinventada para este encuentro, encontraba algunas frases que me pegan. Yo soy migrante, estoy viviendo ahora en Córdoba capital. Frases que me resuenan desde lo local, como me engolosiné, tener el moco fácil, el agua chiclosa, manso bolazo. ¿Cómo trabajas esto a la hora de las traducciones? Eh, ¿Cómo se logra esa marca regional para reflejar en una traducción? Gracias, no sé si se entendió. sí, sí. Mira, depende, o sea, con las traducciones siempre es un poco un misterio lo que pasa, ¿no? Una traductora con la que yo hablo mucho y entonces puedo dar fe que ella hace lo imposible por transmitir eso local, tan local que tienen las novelas y la manera en que están escritas, es Annie McDormand, que es la traductora al inglés. Em, Ella busca también, o sea, busca paralelos o, claro, cosas similares en el caso de No es un río, que ella lo cuentan en la edición, hay un texto en la edición, al inglés donde ella cuenta cómo trabajó. Entonces ella, bueno, buscó en una zona de pescadores que hablan de tal manera, una jerga, y entonces eso lo mezcla con un slang de allá, no sé, más al norte de Inglaterra. Ella, bueno, hace ese trabajo buscando y rebuscando paralelos con esto, ¿no? Como regionalismos, pero bueno, que son propios de, de Lengua. su país, ¿no? De su lengua. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las plantas y los animales que en general tienen nombres que
son en guaraní o bueno, en charrúa, la decisión que tomaron en varias de las traducciones fue dejarlos en la lengua original. O sea, no sé, curupí, ¿no? Hay un árbol que se llama curupí, bueno, en inglés también aparece la palabra curupí. Em, pero bueno, viste, depende mucho del trabajo de cada traductor. Yo siempre que me consultan mucho me siento más tranquila porque digo, bueno, eh, lo conversamos, buscamos la manera o no sé, o de repente me dicen... Bueno, acá hay un dicho que es tal que puede ser parecido a esto que vos decís en la novela, y bueno, y como eso, como charlando y tratando de buscar distintas maneras de explicar eso que quiere decir. Y es un trabajo que en general no te mandan toda la lista de consultas por mail y es algo que a mí me divierte mucho hacer, ¿no? Como explicar, bueno, qué es, por ejemplo, la novela que aparece una cosa cuando van al curandero y dice, bueno, antes donde las paredes eran de chapa de Ondalí, pero ahora son de ladrillo. Entonces, bueno, ¿qué es chapa de Ondalí? Bueno, ¿cómo explicar qué es eso? Pero bueno, hay también traductores o traductoras de las que nunca he tenido noticia ni una consulta, entonces ahí digo Que vaya a sea lo que saber, Que sea lo que Dios quiera. Le voy a dar vaya a saber. Le voy a dar la palabra a Adriana Pacheco, pero antes, para todos los que no saben qué regalar a todos sus amigos canadienses en esta Navidad, Charco Press, pueden ir a la editorial Charco Press, que saca una edición preciosa, preciosa a la traducción de inglés de los libros de Selva Almada, así que pueden comprarlos. Pasé el chivo, Adriana Pacheco. Qué bárbaro, qué hermosísimo grupo convocas tú, Selva. Es de verdad maravilloso escucharte una vez más. Bueno, he tenido el gusto de platicar contigo ya en dos ocasiones con foros grandes, ¿no? En Nueva York, inaugurado, bueno, una de las conferencias importantes de la feria, que además fue un panel muy difícil porque estabas compartiendo con María Fernanda Ampuero y otras dos escritoras, pues estaba Dolores Reyes precisamente, ¿no? Con Come Tierra también. Y después en Hablemos Escritoras, que la conversación que tenemos contigo en Hablemos Escritoras me encantó. A mí me gustaría, hay un libro que especialmente cuando platicamos en la entrevista que tuve el gusto de hacerte, eh, el desapego es una forma de querernos. ¿Qué son estas compilaciones? Es una compilación. Y quería yo preguntarte, ahí tienes un tono muy distinto y además ahí estás incluyendo cuentos, por ejemplo, El germen que da vida a chicas muertas, ¿no? Que es Chicas Lindas, que estás entrando en otro aspecto de lo que son también las relaciones entre los jóvenes y las relaciones intrafamiliares. ¿Puedes hacer un comentario sobre esta recopilación y el esfuerzo que fue, ¿no? Hacerla, porque, bueno, siempre cuando recopila uno excluye, ¿no? Porque tienes que sumar Sí. algunos y quitar otros. Bueno, el libro, o sea, esta antología, en realidad casi que mayor parte del libro es este otro libro mío que yo hablé hace un rato, que fue uno de mis primeros libros, Una chica de provincia. Ese libro está completo en el desapego es una manera de querernos. Y sí, sí, hay otro tono, porque también son relatos que yo había escribí antes de escribir las novelas y antes de esto que decía hoy, ¿no? Como ahí aparecía un poco espontáneamente cosas que después yo dije, ah, bueno, pero esto quiero investigarlo más, quiero experimentar más con esto. O sea, incluso el paisaje, porque son cuentos donde el paisaje también está muy presente, porque, bueno, porque mi infancia pasó mucho, como decíamos hoy, jugando por ahí en los descampados a la hora de la siesta. Eh, entonces son relatos, creo que en su mayoría anteriores a las novelas Al viento que arrasa. Pero sí, sí, claro, aparecían estas cosas que después también vuelven a aparecer en las novelas como más temáticas, si queremos, no me gusta mucho lo de tema, pero bueno, que son básicamente eso, las novelas y los cuentos hablan, eh,
casi todas y todos o en su mayoría de las relaciones familiares, de las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, entre amantes, o sea, un poco eso es lo que creo que atraviesa y- y comunica esa zona de cuentos con las novelas que vinieron después. Vamos Y con sí quedaron cosas afuera, sí, claro, la, cuando elegimos quedaron cosas afuera, sí. vamos con Laura Gaby y acá mientras pasan algo que me parece maravilloso, es si se va a hacer turismo literario de con tus textos. Es una gran idea hacer turismo literario de la trilogía, ¿eh? Sí, Laura. Bueno, muchas gracias, Caro, y muchas gracias, Selva. Voy a cortar los agradecimientos, que son muchos, pero bueno, vamos al grano. A mí me interesaría, Selva, preguntarte sobre tu proceso de escritura. eh, Tomemos esta obra. ¿La tenías planificada o fuiste a partir de esa imagen descubriendo eh, lo que querías decir, los personajes? Y además, como va y viene, quería saber si la habías escrito cronológicamente y después la partiste y la fuiste poniendo. Y además, cuánto, si te llevó mucho tiempo, porque la nota es tan pulida, tan perfecta, o sea, no sobra nada, no sobra ni una palabra de los diálogos, o sea, cuánto tuviste que sacar o te salió así, o no sé, eso me da mucha curiosidad. Bueno, esta novela yo la empecé a escribir, bueno, antes de escribir Chicas Muertas, había empezado o sea, un poco a ir tras esa escena que a mí me había llamado la atención, que era esta de la pesca de la raya con la que empieza la novela. Y me acuerdo que había escrito, yo hacía poco que había terminado de escribir Ladrilleros, de corregir Ladrilleros, y empecé esta. Y bueno, escribí bastante, me acuerdo que tenía como 60 páginas. Y después la dejé para escribir Chicas Muertas. Y cuando volví, un año después, un año y pico después, que justo fui a una residencia de escritura en Italia, y entonces dije, bueno, voy a volver a trabajar, voy a retomar esta novela, ¿no? Pensé, bueno, la retomo, la termino, no sé. Y cuando la leí de nuevo, leí todas esas páginas que tenía de nuevo bueno, agarrar el hilo de nuevo y seguir escribiendo. No me gustó el tono, me pareció que, no sé, como que la novela estaba muy contada, muy sobrenarrada. Me pareció horrible el tono, dije, no, tengo que empezarla de nuevo y encontrar otro tono sobre todo. Em, y entonces, bueno, apareció este, ¿no? Como un tono más sobrio, más medido, más económico y que me gustó, me parecía que tenía que ver también con ese ambiente de la isla, de la pesca, de estas personalidades muy introvertidas. Y escribí, me acuerdo, no en la residencia, quizá cuando volví, no sé, me acuerdo que escribí como 10 o 15 páginas de este nuevo tono. Y estuve varios años con 10 15 páginas. O sea, siempre tenía como, seguía pensando en la novela, seguía pensando en la historia, en esos personajes, qué podía pasar con ellos, pero no escribía. Cada tanto releía esas pocas páginas. Bueno, hasta que en el 2000, en el verano del 2020 dije, bueno, ya siento que es el momento de volver sobre esto y terminarlo. Y bueno, y ahí seguí escribiendo. No sabía, más allá de que hacía muchos años que le seguía dando vueltas en la cabeza, tampoco es que tenía muy clara toda la trama. Sí, bueno, estaban estos hombres que pescan, estaba el grupo de los pescadores, estaban las chicas, pero por ejemplo no estaba la madre de las chicas. Xiomara fue el último personaje que entró en la novela. Y medio que se terminó de armar mientras la iba escribiendo. Sí trabajé mucho en la corrección, sí corregí mucho, sí había escenas que las escribía muy detalladas y largas y qué sé yo, y bastante narrativas, y después me ponía a recortar y a fragmentarla y a ver, bueno, esta parte puede ir acá y esta un poco más adelante, como a mechar. Así que sí, tuvo un trabajo. Es una novela que, digo, más allá de todo ese tiempo en el medio, después la escribí rápido porque la escribí ese verano,
pero trabajando mucho después, o sea, escribía, por ejemplo, hoy escribía una parte y mañana volvía sobre esa parte y la empezaba a depurar, digamos. Hice un trabajo también de edición, de corte y pegue bastante grande que no lo había hecho antes. Y con eso, con las escenas, empezar a recortarlas y a ver dónde podían ir y qué podía ir en el medio. Así que sí, en ese sentido fue un trabajo bastante meticuloso. Muchas gracias, sí, Gaby. Caro, Hola. perdón, a todes. Sí, 21:45 tengo una entrevista con una radio, por eso digo, no nos dale. podemos extender mucho. 2 minutos más, Gaby, Voy cortito. a ser breve, breve. En mi lectura leí mucho como algo mítico o el Pedro Páramo de que esto de que los muertos conviven con los vivos y el curandero ve al ahogado y las hijas vuelven con la madre. Y vos lo trabajaste así y esto del monte como portal, ¿lo trabajaste así cuando pensaste la novela? Bueno, o sea, no es que no es que tomé como referencia directa a Pedro Páramo, pero Pedro Páramo es una novela que a mí me encanta, o sea, me encanta Rulfo me encanta, entonces soy una lectora de Rulfo y es como decir Quiroga, no es que estaba pensando en el cuento de la raya de Quiroga y sin embargo Has Quiroga lo siento incorporado. siempre cercano, ¿no? Em, Sí, sí quería, o sea, cuando apareció esto de la raya, sí lo quería cruzar con una leyenda del litoral, que es la leyenda de la dama misteriosa, ¿no? Que es una mujer, que una chica, una adolescente que está muerta y que va a los bailes a conquistar hombres. Y bueno, tiene como dos. Hay una versión más cruenta que es que ella enamora a esos tipos, se los lleva al monte y los mata, y otra versión un poco más, más light, que es que, bueno, ella baila, o sea, enamora a un chico y le dice, bueno, mañana vení a mi casa a visitarme y no sé qué, volvemos a salir, y bueno, y cuando él va, la madre le dice, pero mi hija murió hace muchos años, ¿no? Entonces, pues, yo quería trabajar esa leyenda, que además tiene chamamés, bueno, si buscan van a encontrar muchas referencias. Y las chicas un poco encarnaban la figura esta de la leyenda, de la dama misteriosa. O sea que eso sí estaba, como esa convivencia o sea, de dos personajes que eran fantasmas, pero que no lo sabían ni ellas ni quienes se encontraban con ellas, eso sí estaba desde el principio. Después, eh, lo del monte como portal, todo eso me parece que empezó a pasar un poco, a aparecer más insistentemente cuando empecé a escribir o cuando me puse ya en esta última escritura de la novela que les decía. Y sí me interesaba la isla como un espacio que me parecía a mí que permitía eso, ¿no? Como algo de la ensoñación o de esa mezcla entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que me parecía que era sobre todo posible en una isla, ¿no? En un lugar rodeado de agua, Total, un lugar total. que también es de por sí confuso, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby, por tu pregunta. Tenemos exactamente 1 minuto para despedir a Selva. Primero, este aplauso, Selva, es para vos, así que Gracias. Muchas de gracias. todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias por sumarte a Inspiradas. Lujo enorme, enorme. Gracias por la generosidad, por la buena onda, porque te enloquecí con las fechas. Gracias, gracias de todo corazón. Estamos muy felices de haberte tenido acá. Así que ahora todos los que están, estos 125 quedaron acá, se van ya a comprar todos los libros de Selva. En español, en Bueno, inglés para regalar, en español para leer, para disfrutar. Gracias de todo, todo corazón. Y los que están en Buenos Aires, Salvaje Federal, por favor, no se lo pierdan. sí, vengan a visitarnos. Bueno, Sí. muchas gracias. Yo también Gracias. estoy muy contenta de haber tenido esta conversación. Así que, bueno, muchas gracias
a Gracias, todas y a todos. Marili. Gracias. Y a Caro, por Gracias supuesto. por la selva. Gracias, Gracias. hermosísimo encuentro. Listo. Gracias. Sí, gracias, Caro. Gracias. Por la selva Gracias. que nos trajiste. Gracias, Caro. No, gracias a Bueno, todos. me voy a la Vaya, entrevista. vaya, chicos. vaya. Chao. Gracias. Muchas gracias, Un abrazo. muchas gracias.